Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Nos sentimos profundamente agradecidos de su compañía como cada semana. Vamos a tener un programa muy interesante en el que compartiremos nuestros tradicionales segmentos, entrevistas, reportajes, artículos de la Constitución, en fin, un programa especialmente pensado para divulgar la cultura de la Constitución, para asegurar que cada uno de nosotros se comprometa con este proyecto colectivo de nación que la Constitución de la República Dominicana prefigura. Así que el compromiso de nosotros ahora inicia La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Qué agradable poder reencontrarnos una vez más en este espacio informativo, donde estaremos compartiendo con ustedes las principales notas de interés sobre nuestro Tribunal Constitucional. Así que de inmediato pasamos con nuestro resumen de noticias. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anunció para el mes de octubre la tercera versión del Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, titulado Carácter Vinculante del Presidente Constitucional, programado a realizarse del 12 al 14 de octubre de 2016 en el Hotel Sheraton de la ciudad de Santo Domingo. El evento contará con la conferencia inaugural Los precedentes constitucionales y creación judicial, a cargo del prestigioso académico peruano Domingo García Belaúnde. Hemos hecho esfuerzo, el tribunal, el presidente y la comisión organizadora del evento, para que sea un evento de gran nivel académico, que sea un evento que tenga rigor científico y rigor académico. Al encabezar una rueda de prensa, el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, dijo que con este cónclave se procura revalorizar la jurisprudencia como fuente del derecho en el ámbito constitucional, dada la fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional ante el mandato contenido en el artículo 184 de la Constitución Dominicana. Acompañaron al magistrado Ray Guevara los jueces miembros de la comisión organizadora, coordinada por el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos e integrada por los magistrados Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, Katia Miguelina Jiménez, Yotin Curi David y Rafael Díaz Filpo. Indicó que se desarrollará combinando las modalidades de 11 conferencias magistrales y 5 paneles, permitiéndose la realización de preguntas para de esta manera garantizar mayor interacción entre los expositores y el público. Estará dirigido a jueces, abogados miembros de la sociedad civil, vinculada al estudio del derecho, comunicadores, economistas y estudiantes de término de la carrera de Derecho. Como exponentes internacionales invitados, señalaron al magistrado Ernesto Ginesta Lobos, presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, la doctora Marina Gascón Avellán, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barreras, juez del Tribunal Constitucional de Perú, entre otros. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, rubricaron el acuerdo de la octava revisión del proyecto interinstitucional, fortalecimiento de las capacidades de gestión operativa y planificación estratégica del TC, suscrito por primera vez en marzo del año 2012. El convenio fue firmado por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, y el señor Lorenzo Jiménez de Luis, representante del PNUD, y tiene como propósitos de parte del organismo internacional apoyar los procesos de construcción de las capacidades internas del órgano constitucional. Aportar a la transparencia e integridad en la gestión es el objetivo a través de la implementación de instrumentos eficientes, el acondicionamiento y equipamiento de sus instalaciones, el mejoramiento de su infraestructura tecnológica y su plataforma de recursos humanos. Además, garantizar que la gestión del TC responda a las necesidades del país, contribuyendo a través de la defensa y preeminencias de la norma constitucional a la protección efectiva de los derechos políticos, sociales, económicos y jurídicos de la población. En este tiempo, porque es la octava ya revisión
nos hemos sentido muy satisfechos. Hemos contado con el apoyo entusiasta, diligente, comprometido del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Déjenme decirle que ya en este programa se han utilizado unos 235 millones de pesos, estamos hablando de 4.700.000 dólares más o menos. Ambas instituciones acordaron la revisión del proyecto ajustado al Plan Multianual de Trabajo de la intervención del acuerdo a las previsiones de ejecución estimadas para el periodo 2016 y 2018. El señor Lorenzo Jiménez de Luis resaltó que en la revisión del acuerdo los objetivos fueron alcanzados satisfactoriamente. Nosotros no lo hacemos todos solos, antes bien lo hacemos de la mano con los funcionarios y funcionarias del Tribunal Constitucional, de suerte que cuando termine el proyecto eventualmente sea el propio Tribunal Constitucional el que, si así lo decide, pueda hacer y garantizar que las cosas y su funcionamiento interno se hace de acuerdo a los estándares y las mejores prácticas internacionales en todos los sentidos. Destacaron el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad, SIGOP, que es una herramienta de conocimiento del PNUD, que comprende un sistema de trabajo orientado al desarrollo de las capacidades de gestión para la gobernabilidad. El Pleno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana dejó en estado de fallo el expediente TC 05-2014-0190 relativo al recurso de revisión de la sentencia de amparo en reclamo de la reformulación del presupuesto participativo de la Alcaldía de Mao. El caso fue conocido en audiencia pública realizada en el Palacio de Justicia de Mao, con la presencia de 10 de los 13 magistrados de la Alta Corte y del secretario, así como del alcalde municipal y representantes de 15 juntas de vecinos del bloque Luz y Esperanza. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del TC, resaltó la importancia de que los organismos públicos cumplan sus responsabilidades y obligaciones para con los ciudadanos y exhortó a las partes el buen entendimiento y a la armonía. Los representantes de juntas de vecinos que intervinieron en la audiencia fueron Leonardo Francisco Reyes Durán, Nuris Milagros Peña, José Martín Lozada, Nelson Durán, Henry Rodríguez y lo propio hizo el actual alcalde Odalis Rodríguez, quien había ocupado el puesto en el periodo 2006-2010 y está de vuelta al cargo para el periodo 2016-2020. Los accionantes recurrieron la sentencia número 00625-2014, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, el 7 de julio de 2014. El Pleno de Jueces, además del magistrado Ray Guevara, estuvo integrado por las magistradas Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Rafael Díaz Filpo, Wilson Gómez Ramírez, Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Curi y Delfonso Reyes y Yotin Curi David, así como también el secretario Julio José Rojas Báez. En la audiencia se planteó la violación a la ley número 170-07, que instituye el sistema del presupuesto participativo municipal PPM, la ley número 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, en sus artículos 21, 103, 102 párrafo C, 222 al 225, 230 al 253 y 326 respectivamente. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho la visita de cortesía del director general de Impuestos Internos, DGI, ingeniero Maguín Díaz. Durante el encuentro conversaron sobre diversos temas relacionados con sus funciones y de interés nacional e internacional. Al concluir la visita, el presidente de la Alta Corte hizo entrega de un compendio de publicaciones institucionales. El intercambio de impresiones se produce a menos de un mes de la designación del director general de Impuestos Internos mediante el decreto 112-16. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, TC, y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, anunciaron que el lunes próximo cerrarán el ciclo de conferencias sobre divulgación y capacitación 2015-2016 de la Constitución, que abarcó iglesias evangélicas y colegios cristianos ubicados en la capital y en el interior del país.
el acto en el que participan los principales actores, el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del TC, y el reverendo Fidel Lorenzo Merán, será realizado en un hotel de la capital. Además, están invitados varios pastores evangélicos, quienes darán testimonio del éxito de las jornadas de conferencias realizadas en La Romana, Santiago y San Juan de la Maguana. Amigos, y con esta nota llegamos a la parte final de su segmento Noticias TC. José Miguel García estuvo con ustedes. Será hasta una próxima entrega, pero usted no le cambie, porque tras la pausa, mucho más de nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook Tribunal Constitucional RD y en YouTube Tribunal Constitucional RD. Artículo 29. El idioma oficial de la República Dominicana es el español. Continuamos con La Voz del Tribunal Constitucional. En el programa de esta semana vamos a estrenar un nuevo segmento, Reflexión para vivir en Constitución, de la voz del magistrado presidente Milton Ray Guevara, en el que serán abordados una vez al mes interesantes contenidos para seguir contribuyendo a la difusión de la Constitución. Así que sin más, vamos a ser testigos de esta muy interesante reflexión. Reflexión para vivir en Constitución. Saludos amigas y amigos. Como todos ustedes saben,
cuando hay un club social que se organiza, siempre tendrá unas reglas que van a regir la vida de los miembros de ese club. Esas reglas se llaman los estatutos. Si un grupo de trabajadores forman un sindicato en una empresa, evidentemente que van a necesitar los estatutos del sindicato para que cada asociado, para que cada sindicalista sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cómo es la organización y el funcionamiento de ese sindicato. Si se forma una asociación deportiva, si se forma una federación deportiva, un club de béisbol también va a tener unos estatutos que van a regir su funcionamiento. Eso significa que el Estado, la nación organizada, también necesita unas reglas para regir las actividades de los gobernantes y de los gobernados. Naturalmente, en el Estado hay muchas reglas. Por ejemplo, uno dice, la ley de organización de los municipios, la ley que otorga el 4% del Producto Interno Bruto al presupuesto del Ministerio de Educación, la ley que organiza las cooperativas, y así muchas leyes que están en la administración del Estado. Pero hay una ley de leyes, la ley fundamental, la ley sustantiva, la más importante, la norma suprema del ordenamiento, el fundamento de la organización del Estado. A esa norma suprema se le llama Constitución. Y todos tenemos que ajustar nuestros actos a la Constitución. Fíjense ustedes, una reglamentación para regir la vida de los ciudadanos es tan importante que hay un ejemplo que vamos a compartir. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué están esos 10 mandamientos? Porque son reglas de conducta de inspiración religiosa. Amar a Dios sobre todas las cosas, no codiciar los bienes ajenos, santificar la fiesta, honrar padre y madre. Entonces, no robar, hay una serie de reglas de conducta humana de inspiración religiosa en los mandamientos. Por eso, ustedes entenderán que la Constitución establece esas reglas no solamente para los que creen, no solamente para los creyentes, sino también para todos, aunque no crean. Porque la Constitución se aplica a todo el mundo, a los que gobiernan y a los que son gobernados. Por eso la República Dominicana, tan temprano como en el mes de noviembre, el 6 de noviembre de 1844, apenas unos meses después de la fundación de la República, que se efectuó el 27 de febrero del mismo año 1844, se dotó de su primera Constitución. La Constitución aprobada en la villa de San Cristóbal. A partir de ese momento hemos tenido unas 40 constituciones o una constitución reformada 39 veces. Eso significa que en las diversas etapas de la vida dominicana, vida de democracia, vida de gobiernos autoritarios, vida de tiranía, vida de dictadura, hemos tenido siempre una constitución. Por supuesto, el nivel de respeto de la Constitución no es el mismo en un régimen democrático que en un régimen tiránico. ¿Por qué? Porque ¿quién estudia la Constitución? La Constitución la estudia el derecho constitucional. Pero el derecho constitucional es un derecho de la democracia. El derecho constitucional no tiene vida en un régimen que no sea democrático.
En consecuencia, la Constitución tampoco tendrá vida efectiva si no es un régimen democrático. Eso supone que el gobernante, los gobernantes están sometidos a la Constitución. Tienen que ajustar sus actuaciones a lo que dice la Constitución. Los ciudadanos tenemos que exigir que los gobernantes se ajusten a la Constitución, pero también nosotros tenemos que someternos a la educación que manda la Constitución, educación constitucional. Por eso Juan Pablo Duarte decía, la ley es la regla general a la que deben acomodar sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Y uno puede parafrasear a Duarte y decir, la Constitución es la norma suprema a la que deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Hasta la próxima. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. 51 años han pasado tras la firma del acta institucional con la cual se puso fin a la Guerra de Abril de 1965. El acta institucional fue un documento firmado el 3 de septiembre de 1965. Tuvo rango constitucional y fungió como Constitución de la República hasta el 28 de noviembre de 1966, cuando el gobierno, presidido por Joaquín Balaguer, proclamó una nueva carta sustantiva. El documento fue firmado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, presidente constitucional, y por el doctor Héctor García Godoy, nominado presidente provisional de la República hasta la realización de elecciones presidenciales. Previo a ese instrumento jurídico, tuvo efecto la rúbrica del Acta de Reconciliación suscrita el 31 de agosto de 1965, mediante la cual las partes envueltas en la guerra depusieron sus armas y aceptaron la instalación de un gobierno provisional al margen del que presidía Camaño y que era continuación del régimen de Bosch y el denominado Gobierno de Reconstrucción Nacional, representado por militares contrarios al retorno de la constitucionalidad. Igualmente, por medio del acta, se aseguraba el respaldo al gobierno que presidiría el doctor García Godoy para garantizar el respaldo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Citamos: así como los programas que requieren urgentemente la recuperación y desarrollo económico y social de la nación dominicana. Entre mayo y septiembre de 1965, en la República Dominicana hubo dos gobiernos. El régimen constitucional con sede en el edificio Copelo de la calle El Conde, presidido por Caamaño,
y el que encabezó Antonio Imbert Barrera, con sede en San Isidro, opuesto al orden institucional con el apoyo norteamericano. Con la mediación de la Comisión ad hoc de la 10ª reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos OEA, el presidente Caamaño Deñó y otros miembros del gobierno constitucional suscribieron el 31 de agosto con el doctor García Godoy el Acta de Reconciliación Dominicana, a lo cual se negó el llamado Grupo de San Isidro. El llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, aunque no firmó el Acta de Reconciliación, emitió una declaración mediante la cual expresó su decisión, citamos, de ceder el paso al gobierno provisional con el fin de que el país pudiera comenzar en paz relativa el gran período de reconstrucción que merece. El gobierno provisional representaría a todos los sectores que debían seguir con elecciones nacionales auspiciadas por la OEA. Fueron 3 semanas de intensas negociaciones en las cuales el acta de reconciliación fue revisada varias veces. El 31 de agosto del referido año 1965, Caamaño firmó el acta de reconciliación después de recibir una aclaración por escrito de García Godoy en ciertas partes ambiguas del acuerdo referente a la desmilitarización, el desarme y la reintegración de los soldados rebeldes. El 3 de septiembre de 1965, con la juramentación de Héctor García Godoy, terminó la Guerra de Abril de 1965, sustituyendo al coronel Caamaño Deñó, y de esa manera se puso fin al periodo de los 2 gobiernos que surgieron en mayo de ese año. García Godoy gobernó el país durante 9 meses hasta entregar el poder al doctor Joaquín Balaguer en 1966. Una vez electo presidente Joaquín Balaguer, el doctor Héctor García Godoy fue nombrado embajador en Estados Unidos desde 1966 hasta 1969. El 1 de julio de 1966 celebró el retorno del país al régimen constitucional en un discurso ante la Asamblea Nacional para juramentar al presidente electo Joaquín Balaguer y al vicepresidente Francisco Augusto Lora. Héctor García Godoy expresó su agrado porque el país retomaba el camino de la democracia y expresó su esperanza de que en el país se impusieran los dictados de la Constitución de la República y las leyes. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Seguimos con el desarrollo de nuestro programa. Ahora vamos a ver una entrevista que realizamos al magistrado Ernesto Ginesta Lobo, juez presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, en el que compartiremos muy interesantes contenidos acerca de la justicia constitucional. Así que sin más, vamos a ser testigos de esta interesante participación.
Señoras y señores, tengo el grato honor de poder presentarles esta entrevista en esta mañana, una entrevista muy importante dado que tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado Ernesto Ginesta, quien es presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Así que bienvenido sea usted a la voz del Tribunal Constitucional y gracias por concedernos estos minutos. Con mucho gusto, estamos a la orden para conversar sobre el tema de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Tribunales y Salas Constitucionales. Perfecto. Entonces, con anuencia suya, me gustaría poder iniciar esta conversación teniendo de parte suya, desde su perspectiva, cuáles han sido los temas más acuciantes, más relevantes entre las diferentes exposiciones que se han hecho en el marco de los paneles realizados tanto en la primera jornada como lo que va de esta segunda jornada. Bueno, el eje temático básicamente es la constitución económica, es decir, cómo las constituciones de Iberoamérica regulan el orden económico, es decir, si hay una teoría constitucional, digámoslo, del mercado. Y ha sido muy rica la experiencia porque fundamentalmente lo que hemos encontrado, producto de todas las exposiciones de los distintos presidentes y magistrados de tribunales, salas y cortes constitucionales, es que realmente hay puntos de convergencia, lugares comunes entre todos los países en cuanto a la constitución económica. Por ejemplo, se ha hablado de manera recurrente sobre el principio y el derecho a la iniciativa privada en la economía, pero por otro lado también se ha subrayado pues, el tema de la iniciativa del Estado en la economía, pero con algunos límites y restricciones, como por ejemplo el principio de subsidiariedad, en el sentido de que bueno, el Estado es de suponer que puede intervenir en el mundo económico siempre y cuando no lo hagan los privados o lo hagan mal los privados o existan distorsiones con la intervención de los privados o sean servicios, digamos, esencialísimos a muy elevado costo o se trate de un monopolio natural. Y luego pues también el tema recurrente ha sido el de la libertad de empresa, asociado evidentemente al principio de iniciativa privada, cuál es su contenido esencial, cuáles son sus límites, es decir, que cualquier sujeto de derecho privado, persona física o persona jurídica puede crear, fundar una organización empresarial para insertarse en el mercado y tener una ganancia y una utilidad razonable, etcétera de cosas. Pero quizá uno de los aspectos más importantes que se ha venido subrayando a lo largo de las discusiones y de las conferencias y exposiciones es la necesidad de complementar la constitución económica o lo que se llama el constitucionalismo económico con el constitucionalismo social o la constitución social, es decir que son, digamos, como dos componentes de una única realidad, no nos podemos centrar exclusivamente en la constitución económica, que es un tema, digamos, fundamental. También hay que complementarlo, entonces digo, con la constitución social, y aquí hacemos referencia a la cláusula social del Estado de Derecho, hacemos referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, los llamados derechos prestacionales, que básicamente, pues como todos sabemos, se trata de aquel concepto que un tratadista alemán, Ernest Fortov, pues llamó la procura existencial y el derecho al mínimo vital. Eso significa que lo económico debe ir de la mano de lo social, es decir, si la Constitución pues tiene un orden económico, también debe haber un orden social para de alguna manera pues ayudar a los grupos en desventaja, a los sectores desposeídos. Entonces aquí entran en juego principios también de carácter fundamental como la solidaridad y la justicia social. ¿Y cómo, magistrado, cómo se encuentra Costa Rica
en lograr ese equilibrio entre el constitucionalismo económico y el social? Digamos, a nivel de constitución formal, escrita, pues hay una buena combinación, una buena simbiosis, un buen equilibrio entre constitución económica y constitución social. Lo que sucede es que en la práctica a veces se dan algunas distorsiones. Entonces, bueno, no siempre se le da plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales, a los que en nuestro país les llamamos garantías sociales, pero bueno, paulatinamente se va mejorando en estos temas. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, sobre todo gente de escasos recursos que no tiene pues un terreno donde construir su vivienda, pues en esto se han dado pasos importantes en materia, por ejemplo, de seguridad social. Estamos hablando de pensiones, pero también estamos hablando de los sistemas de salud públicos. Tenemos afortunadamente un sistema que ha sido ejemplo en Iberoamérica porque es una seguridad social universal. Hay una cobertura total para todo ciudadano que contribuya con el sistema de la seguridad social. Entonces, bueno, la gente no tiene que pagar servicios médicos privados o clínicas, hospitales privados. Obviamente, como en todos los países, la salud pública pasa por temas recurrentes que son las listas de espera para una intervención quirúrgica, o el tema de la provisión de medicamentos de marca, que a veces se le da preferencia al medicamento genérico. En fin, hay muchas cosas que hacer, pero en términos generales yo creo que en nuestro país siempre existió la visión de llevar de la mano lo social y lo económico. Y finalmente, magistrado, hay un tema, o más bien una interrogante, que ha sido un denominador común de muchas de las exposiciones. Y me gustaría conocer su opinión respecto a cuál debe ser el límite o los límites del accionar del juez constitucional. Bueno, eso es una pregunta muy importante. Siempre se ha discutido, se ha debatido cuáles son los límites del juez constitucional. Primero que todo, pues el juez, la jueza constitucional, tiene como límite pues el propio bloque o parámetro de constitucionalidad. Estamos hablando de los principios, valores constitucionales explícitos o supuestos. Estamos hablando de los propios preceptos escritos de la norma, de la Carta Fundamental, y hablamos desde luego que también de la propia jurisprudencia que haya ido segregando el tribunal o la sala constitucional. Ahora, en tema de jurisprudencia ahí obviamente pueden haber reconsideración de líneas jurisprudenciales, o se puede revertir, o un criterio disidente puede llegar a ser mayoría. Pero bueno, ese es el tema. Bueno, y luego se habla mucho de la autocontención de los jueces y de las juezas constitucionales. La autocontención pasa un poco por lo que se llama el principio de la prudencia, es decir, el juez constitucional debe valorar siempre a la hora de resolver, sobre todo cuando se trata de las llamadas sentencias estructurales que entran a analizar un estado de cosas inconstitucional en un estado determinado, pues debe ponderar cuáles van a ser las implicaciones, las consecuencias de ese voto o de esa sentencia. No vaya a crearse pues una grave perturbación social, económica, interna. Entonces, bueno, ahí es donde el juez constitucional debe tener esos límites de prudencia y de autocontención. Pero hay una cosa importante, y es que ningún tribunal, sala o corte constitucional cumple correctamente su tarea si no es sanamente activista. Es decir, es un tribunal progresista que defienda no solo los derechos expresamente contenidos en la Constitución, sino todos aquellos otros que puedan extraerse de los instrumentos del derecho internacional público, de los derechos humanos, incluso los que la doctrina habla como nuevos derechos, derechos de cuarta generación, etcétera, ¿no? Tiene que ser un tribunal sanamente activista, tiene que ser un tribunal progresista y atrevido en algunas ocasiones en aras de defender los derechos de los ciudadanos. Perfecto, y pienso que una buena afirmación positiva de que los tribunales constitucionales entonces sean promotores
de ese gran concepto que es la justicia social. Con esta afirmación vamos a agradecerles habernos otorgado su tiempo y haber accedido a nuestra invitación para participar en esta entrevista, para entonces dirigirse a todo el pueblo dominicano y por supuesto la diáspora en los distintos países, obviamente, que nos sintonizan, y en sentido general a nuestra audiencia. De nuevo, magistrado, muchísimas gracias y les deseamos que también continúe con una feliz estadía aquí en Lima, Perú. Muchas gracias a ustedes. A la orden. Efemérides constitucionales. El 19 de septiembre de 1899, el presidente del gobierno provisorio de la República, general Horacio Vázquez, emite un decreto en procura de garantizar el orden constitucional, luego de que cerca de 2 meses antes fuera muerto a tiros en la ciudad de Moca el presidente de la República, Ulises Heró Lilis. El presidente Wenceslao Figuereo, popularmente conocido como Manolao, era el vicepresidente de la República en el gobierno del presidente Heró, y por ello había asumido el poder. Al poco tiempo fue derrocado, pasando a ejercer la presidencia de la República el general Horacio Vázquez. El decreto del presidente Vázquez decía: es obligatorio dictar cuanto antes las medidas necesarias para que se restablezca el régimen constitucional que determine el pacto fundamental del Estado, y para alcanzar esos fines se hace indispensable la reforma de la Constitución de la República. El gobierno provisional de Vázquez dispuso que se convocara al pueblo a asambleas primarias para la formación de los colegios electorales. Establecía, además, que el Congreso Nacional que resultara electo se reuniera para conocer el mensaje del gobierno y la reforma constitucional que éste indique. El gobierno de Horacio Vázquez comprendió los meses de agosto a noviembre de 1899. Convocó a elecciones y solo participó Juan Isidro Jiménez, quien ganó el proceso comicial con Vázquez en la vicepresidencia. El Congreso Nacional continuó sus esfuerzos y nombró una comisión para que se encargara de redactar el proyecto que debía servir de base a los trabajos de reforma. Esta comisión la conformaron, entre otros, los diputados Emilio Prudón, Rafael J. Castillo y Manuel Ubaldo Gómez. La convulsa situación política dificultó el proceso de reforma. Sobrevinieron cambios en el mando político. Horacio Vázquez volvió al poder, pero por efecto de la insurrección de marzo de 1903, es destituido Vázquez y sobreviene un gobierno revolucionario el 21 de mayo de 1903 y emite un decreto que restablece en su fuerza y vigor la Constitución de la República del año 1896. El 1 de agosto de 1903 se constituyó el gobierno definitivo del general Alejandro Woz y Gil. Este, antes de los 3 meses, fue destronado por el triunfo de la Revolución de Puerto Plata, asumiendo provisionalmente la presidencia de la República el general Carlos Morales Languasco en octubre de 1903. Efemérides constitucionales. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD.
ahora vamos a ver una segunda entrevista que hemos realizado al magistrado Joaquín de Sousa Ribeiro, presidente del Tribunal Constitucional de Portugal, en el que vamos a abordar algunos interesantes contenidos relativos a la justicia constitucional. Y por qué no, algunos elementos acerca de su fundamento y cómo ésta se relaciona a nivel, digamos, de la justicia iberoamericana. Así que sin más, queremos que ustedes nos sigan acompañando en esta entrevista. Estamos dando inicio a una entrevista y en esta oportunidad, dentro del marco de la celebración de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, tenemos el placer de contar con la presencia del magistrado Joaquín de Sousa Ribeiro, quien es el presidente del Tribunal Constitucional de Portugal. Muchas gracias, magistrado, por concedernos estos instantes en el programa La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, quiero comenzar por decir que es para mí un gran placer de hablar para la televisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana. Esto porque estuve há 2 años en la conferencia anterior en Santo Domingo y no olvido la acogida muy calorosa, muy hospitalera que la Corte y el pueblo dominicano me ha proporcionado. Fueron días muy gratificantes. Entonces, su pregunta es ¿cuál es la contribución de la Constitución y de la justicia constitucional para el desarrollo económico de un país? La Corte, el Tribunal Constitucional, ha por misión de aplicar la Constitución. Entonces, lo que la justicia constitucional puede hacer es una concretización, una aplicación de lo que está a la Constitución, porque el tribunal está vinculado a la Constitución. Yo pienso, tengo en mente sobre todo la Constitución portuguesa, que hay una articulación muy íntima, muy estrecha entre la materia de la organización y del desarrollo económico y la materia de la protección de la persona, sobre todo de la persona más carenciada. Entonces estoy a referir los derechos fundamentales. A derechos fundamentales que son derechos de naturaleza social e económica, en materia, por ejemplo, de educación, de sanidad, de seguridad social. Entonces, esa experiencia histórica, mi propio país cuando se concreta estos derechos, el Estado, el poder público, hace prestaciones en esos campos, al mismo tiempo se ha un desarrollo económico. ¿Por qué? Porque las personas tienen más salud, tienen más educación, hay un conjunto de masa laboral más calificada que aumenta la productividad y también la seguridad que da una institución de seguridad social de carácter universal. Entonces, yo creo que no se puede pensar isolado, en separado. La materia del desarrollo económico tiene que ser una consideración global, el económico siempre ligado al social. Claro. ¿Y cómo caracterizaría en Portugal la actividad de la iniciativa privada? La iniciativa privada en Portugal, hay 3 sectores por la Constitución. La Constitución no tiene un modelo fijo de modelo económico. En esta materia es abierta de acuerdo con el principio democrático. Quien está en el poder, quien gobierna, puede aplicar su propio programa político y todos los programas políticos es una materia fundamental, no es verdad, la organización económica. Entonces, es un modelo muy abierto, es el legislador ordinario que aquí incumbe de lo concretar. Pero
tiene una norma que establece que tiene que haber tres sectores de actividad económica: el público, el cooperativo y social, y el sector privado. La iniciativa económica privada se coloca en este sector y en este momento es un sector decisivo, verdaderamente decisivo en la dinámica económica, porque no hay sectores que estén reservados para lo público, no. Todos los sectores están abiertos a iniciativa privada, no hay pocos condicionamientos. Entonces yo creo que la mayor parte de la dinámica y del proceso económico está en manos privadas y en la iniciativa privada, que es la iniciativa privada, además de un principio de organización económica, es un derecho fundamental al lado del derecho de propiedad. Y eso es enteramente respetado. Si hay una expropiación, por ejemplo, tiene que haber un interés público justificativo y hay siempre indemnización, ¿no? Eso es Por así. supuesto. A lo largo de las plenarias hemos venido hablando respecto al accionar jurisdiccional de los tribunales constitucionales, pero entonces se ha planteado una gran interrogante, y es cuáles son los límites que pueden tener los jueces constitucionales al momento de emitir sus fallos, de elaborar sentencias respecto a estos temas en materia económica. Es simple de lo decir, es muy complicado de lo aplicar, porque los límites son naturalmente los límites que la propia Constitución establece, porque, como decía al comienzo, el tribunal aplica la Constitución, el tribunal no crea normas, aplica las normas constitucionales y tiene que respetar estrictamente el principio de la separación de poder. Una cosa es el poder legislativo, otra cosa es el poder de control que hay la Corte Constitucional. Pero yo creo que los tribunales tienen, sin caer en un activismo sin soporte constitucional, tiene que ejercer en toda plenitud los poderes de control que lo caben, sin temor, con una autocomprensión firme de su papel institucional, mismo cuando tienen que enfrentar los poderes políticos, las mayorías políticas que son conjunturales, y la Constitución es un terreno estable, ¿no es verdad? Es que todos deben encuadrar. Es eso. Muy bien, y entonces, finalmente, si me lo permite, quisiera saber de qué manera considera usted que los tribunales constitucionales pueden constituirse en promotores de la justicia social. Así pueden constituirse en promotores dentro de los límites, insisto en esa idea, dentro de los límites de la Constitución. Eso depende de cada constitución. Hay constituciones que tienen normas de Estado social más pregnantes, más avanzadas, más progresistas, se lo quiere así. Hay otras que no tanto, que tienen una cláusula general. Mi constitución, la portuguesa, tiene un catálogo muy extenso de derechos económicos y sociales: derecho a la salud, derecho a la habitación, derecho a la seguridad social, derecho a un ambiente sano y todo eso. Entonces, todas esas normas no son normas meramente programáticas, que son normas que tienen un contenido vinculativo, y el tribunal debe hacer respetar ese contenido, ¿no? Sin temor. Es más difícil que en los derechos de fundamentales tradicionales, los derechos de libertad, porque el contenido constitucional no es tan concretizado, ¿no? No es tan concretizado.
pero hay una injunción al legislador de lo hacer, de desenvolver y concretizar esta norma, y la Corte debe controlar, fiscalizar el cumplimiento de ese deber. Bueno, pues verdaderamente quisiera agradecerle habernos acompañado en este espacio, además de felicitarle por la calidad de su participación en la plenaria cuando estuvo en calidad de panelista, pero creo que sobre todas las cosas felicitarle por su español tan fluido que ha sabido demostrar a lo largo de todas estas sesiones de trabajo, y también ahora para nuestra audiencia de la República Dominicana. Igualmente queremos de nuevo reiterarles esa felicitación. Eso es un cumplimiento de cortesía porque mi español no es bueno, lo sé, pero fue un gran placer, El placer fue todo nuestro. Muchas gracias. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de esta semana. El compromiso que tenemos es que la próxima semana nos veamos acá de nuevo en La Voz del Tribunal Constitucional para seguir ofreciendo información, contenidos y desarrollos acerca de la Constitución y cómo estimular su progresiva implementación en la República Dominicana y, cómo no, seguir ayudando en la construcción de esa cultura. Así que nos vemos pues la próxima semana en este mismo espacio y en este mismo canal.